Bueno, en el día de hoy vamos a realizar un video de LinkQ XML, o sea que de lenguaje orientado a consultas para archivos XML. La idea es verlos con un archivo genérico y después hacer una lectura y una escritura, lo mismo, pero después lectura y escritura LinkQ con clase para XML. Obviamente vamos a ver búsquedas, vamos a ver ABM, todo en lo que refiere a LinkQ XML con clases. Bueno, vamos a arrancar por lo más simple, que es el LinkQ, como van a ver acá, en forma genérica de XML. Todos los archivos se van a encontrar en el ejemplo de código subido en la plataforma, donde dice bin debajo. Ya los dejé todos en el raíz directamente, y este es el primer archivo que vamos a ver en forma genérica. Lo voy a abrir. Bueno, esta es la versión del XML, tiene jugadores, jugador, y dentro del jugador tiene los elementos, nombre, apellido, equipo y posición. Y así hay varios que están cargados. Ahora vamos a ver cómo los lee. Primero voy a ejecutar el programa. Como ya saben, XML es un texto plano. En este caso son todos elementos. Después vamos a ver ejemplos con elementos y atributos. Primero voy a ir a LinkQ genérico. Lo que voy a hacer primero es leer. En este caso tengo un control donde quiero mostrar todos los datos que tengo. Ahora vamos a ver. Voy primero a leer XML, no lo tengo cargado en el load. Para que vean, para poder usar LinkQ con XML necesito esta librería. System.xml LinkQ. Con eso ya accedo a toda la jerarquía que posee a la librería. Con esa librería, toda la jerarquía que tiene LinkQ para usarla con XML. A ver que acá tengo un método que es leer XML, que lo que hace, vamos a hacer el debug por partes, tiene uno de los elementos contenedores, que es el XDocument. O sea que en el documento, todo lo que van a ver LinkQ con XML, van a ver que todo tiene un X adelante de XML. O sea que lo que era document ahora es XDocument. Defino mi variable del tipo XDocument y le digo que me cargue el archivo. Obviamente que si estoy en el bin debug, que es en el raíz de .NET, directamente me va a levantar con el load el archivo XML. Y ahora voy a realizar una consulta de LinkQ, que primero hago la consulta, var, define una variable consulta, from jugador. Si yo voy a ir ahora directamente a jugador, me voy no al padre, sino me voy al elemento que yo necesito. Entonces, en jugador, fíjense que esto es case sensitive, en el documento los descendientes a jugador. Con esto voy a buscar, sé que hay un elemento llamado jugador, que le digo que es a partir del cual voy a estar buscando, y después los descendientes, o sea, los elementos que están dentro de ese. Entonces yo selecciono qué elementos tengo: nombre, apellido, equipo y posición. Nombre, apellido, equipo y posición. Fíjense que como jugador es el elemento, entonces voy a poner jugador.elemento, y dentro del elemento jugador el elemento nombre, dentro jugador el elemento apellido, el elemento equipo y el elemento posición. Y me traigo el valor. Fíjese que el elemento lo paso entre paréntesis, y si veo en la parte de acá abajo de las variables locales, yo estoy usando LinkQ. El document ya me lo está trayendo todo el documento. Fíjense que cuando lo carga, que es el document, ya me trajo todos los datos. Si yo le doy a la lupa, ven que me trae con el load, el XDocument ya me cargó todo el documento, que es el que le estaba mostrando del Notepad++. Entonces, si ven, ya lo carga, empieza a leer cada uno de los nodos, y como es la primera consulta, dice que es del tipo documento.
yo le voy a dar F11, lo que hace todo el texto que tengo, porque es un textbox lo que tengo en el control en el formulario, y voy a empezar a recorrer para mapear. Como yo digo que la variable A es del tipo consulta, y en consulta tengo todos los datos, fíjense lo que va a pasar. Le voy a subir esto, para que lo vean. Entonces, cuando empieza a hacer el for each dentro de la consulta, fíjense que A en este momento es nulo. Miren cómo va a ir cambiando. Después que le doy F11, A, si yo lo abro, paso a tener los datos del apellido, equipo, nombre y posición, porque ya en la primera consulta me traje los datos. Entonces voy a hacer un for each de cada A que hay, a ver, porque es la variable que yo defino A, puedo hacer cualquier nombre, y en el textbox lo voy concatenando. Entonces le digo que el nombre va a ser y le dejo un espacio, lo concateno con apellido, equipo y posición, y a la última hago el salto de línea con el /R/N. Entonces con esto lo que voy a hacer, de la consulta voy a recuperar todos los datos, fíjense de cada uno, ahora va a hacer otra vez la consulta, pero en este caso va el segundo jugador, fíjense que A, en este caso es Lionel Messi, equipo Barcelona. Si voy a la tercera consulta, cuando paso A, fíjense que es Paolo Golds, equipo Boca Junior, y así voy pasando. Entonces le voy a dar F cada una de las consultas, de las líneas que está. Si yo me paro en el documento, en el X documento, fíjense que ya tengo Cristiano, Messi, ahora estoy acá, me falta 1, 2, estos 3 jugadores, con lo cual le voy a dar F5, porque lo que estoy haciendo es concatenando, y lo que va a hacer me lo va a mostrar todo en el textbox. Fíjense que no tengo más nada. En el caso que en el for each no hubiera nada, le digo que no hay jugadores. De esta manera, yo me traje todos los jugadores que se encuentran en el XML. Leí todo el documento y lo mapeé para que me lo ponga de esta manera. Ahora después les voy a mostrar cómo hacerlo en Listbox y cómo hacerlo ya con objetos, también lista de objetos y manejarnos con Data Grid. Pero estamos en la forma genérica recién. Nombre, Matías, apellido alguno. Vamos a decir, bueno, mejor vamos a ser actuales. Rodrigo de Paul, no sé si se escribe así, pero de Paul, equipo el Atlético de Madrid, posición mediocampista. Ahora yo lo que voy a hacer, voy a agregar, entonces cuando agrego vuelvo a llamar al leer. Para agregar, tengo mi método agregar XML, que también vuelvo a cargar el documento. Fíjense que tengo el xdocument, defino mi variable documento XML, XMLdoc, y le asigno, cargo el documento y me traigo jugadores. Ahora digo que el XMLdoc, fíjense, que acá yo hacía la consulta del select en el xdoc. Ahora voy a decirle que en ese archivo, en el elemento jugadores, que si yo me paro es el padre de todo, le voy a agregar un nuevo elemento en jugador. O sea que dentro de jugadores voy a agregar un nuevo elemento jugador. Fíjense, new x element jugador. Y ahí le pongo la coma, porque dentro de la coma le voy a agregar un nuevo nombre, un nuevo apellido, un nuevo equipo y una nueva posición. ¿Lo ven? Add, dentro de jugadores, add new element. O sea que con eso yo estoy creando el nuevo elemento jugador. Dentro de la coma, o sea que dentro de jugador, creo el nuevo elemento nombre y le paso los datos del textbox, obviamente con un trim para que no guarde espacios en blanco. Entonces, en este caso, le agrego todos los datos, lo voy a guardar. Fíjense que ya, como esto sería toda una sola línea, yo lo tengo separados para hacer más prolijo. Fíjense que yo cierro este elemento y demás. Y acá en este caso tengo que cerrar el toString, el de posición, los demás, y hasta el de jugador y el new element. Entonces acá tengo todos los paréntesis cerrados. Una vez que guardo
Es más, fíjense que yo ya lo guardé, lo que voy a hacer, lo voy a cerrar, ¿ven? Reload, sí. Si yo me voy, ven que ya me lo acaba de agregar recién. Es más, para que vean, 17 de octubre del 2021, que coincide con la fecha que tengo acá en la máquina. O sea, para que vean, lo acaba de agregar. Y lo que voy a hacer ahora, que quiero ir al código, perdón, vamos, F11. Ahora, ya que estoy acá en el código, una vez que lo guardé, lo voy a leer para mostrar el archivo actualizado. Entonces, vuelvo a leer el documento, vuelvo a cargar el archivo jugadores, vuelvo a hacer la consulta, y esto es genérico, como no estoy manejando con clases. Fíjense que solamente recupero lo que es el texto plano y los estoy mostrando. Le voy a dar F5. Fíjense que lo agregó a Rodrigo de Paul, porque me borra el textbox y me lo vuelve a recorrer todo. No sé clases, no sé nada más que agarré un archivo, busqué el contenido, lo leí y le puedo agregar contenido a los elementos, ¿sí? Ahora vamos a uno con clases que va a tener atributos. Esto sería forma genérica. Ahora vamos a uno con clases. En este caso va a ser otro archivo. Este lo voy a ir cerrando. Ahora voy a usar el de juegos. Lo voy a abrir. Para que vean, el archivo tiene juegos en minúscula. Juego tiene un atributo que va a ser el ID. Y tiene las propiedades nombre, género, plataforma y compañía. Y así hay un par creados. Lo que voy a hacer ahora, lo voy a dejar al costadito. A su vez, en el .NET tengo mi clase juego. Voy a entrar. También tengo las propiedades para que me den ID. Más allá que ese atributo, elemento, lo que sea, yo tengo una clase que va a tener las mismas propiedades, ¿no? Ahora, ¿cómo las escribo en XML? Eso las puedo elegir como atributo, como elemento, según cómo yo diagrame el XML. Yo tengo el ID de juego, que va a ser el valor, que va a ser el ID, nombre de juego, que va a ser el nombre del archivo, el género, la plataforma y la compañía. Y acá lo que tengo, sobrescribo el método stream, nada más. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la versión 2, que en este caso, como servicio, tengo un Xbox y tengo una grilla. Ahora vamos a ver lo que hago. Primero voy a mostrarlo para que vean la diferencia entre uno y otro, a ver cuándo hay diferencia y cuándo no. Sigo usando la librería de LinkU con XML, y acá cuando cargo la grilla, el Xbox y la grilla, ¿sí? Entonces primero lo que hice fue leer el XML. Vamos a ver dónde lo llamo después. Fíjense, tengo la consulta from juego. Fíjense que acá me estoy manejando para que vean con el nodo. O sea que dentro del elemento juego, en el from juego, que es el elemento dentro de juegos XML, que es el archivo, dentro del elemento juego, fíjense que es minúscula, instancio select new juego, porque como es una clase y juego, fíjense que es mayúscula, por eso se los diferencié, instancio la clase y le paso, estas son las propiedades de la clase, ID juego, nombre juego, plataforma juego, porque van a ver que acá no se llaman así, nombre, género, plataforma. Entonces yo instancio y convierto el texto, fíjense, en el elemento juego, el atributo ID, el valor, ahí lo recupero y le saco los espacios en blanco. O sea que acá me estoy trayendo los datos del XML, fíjense que le pongo en qué elemento,
en el elemento juego, dentro del juego se encuentra nombre y que me traiga el valor. Y así cada uno se lo voy asignando a una de las propiedades de la clase. Ahora, como todo esto son objetos, yo lo que hago, puedo crear una lista de juegos, o sea que una lista de juegos y cada consulta va a ser un objeto. ¿Qué pasa? Yo lo que estoy tomando, la consulta me va a devolver un conjunto de datos de i enumerable. Entonces lo que hago, lo convierto a lista con el punto toList y le digo de qué quiero la lista. Va a ser de juegos. Entonces con esto yo devuelvo la lista de juegos y todo lo que estoy mapeando los datos del XML lo mapeo con una clase. A ver, puede ser una con relación 1 a 1, uno a muchos, es indistinto, ¿sí? De esta manera es para mapearlo con una clase. Entonces ven que tengo los datos y lo estoy mapeando con la clase juego. Cuando ya cargo todo, voy a parar. Se voy a parar acá, le voy a dar F5. Si yo ahora me paro en la lista de juegos, fíjense, tengo el juego ID, nombre, GGG, todos los datos que se encuentra, fíjense que compañía en este dato no tenía información, fíjense que está vacía, entonces todos los datos como están los pasé a un objeto y cada objeto es la información del XML. Devuelvo la lista de juegos, al devolverla yo se la puedo pasar al listbox como origen de datos y a la grilla. Fíjense, en este caso sobreescribo con el método toString y eso es lo que va a hacer para el listbox. Voy a dar F5 para que vean. Bueno, acá porque en la grilla lo vuelvo a llamar. Voy a dar F5. Fíjense, acá lo tengo en un listbox y acá en grilla. Como nos venimos manejando siempre con grillas, o sea que tengo los datos, los pasé a objetos y esos objetos los muestro y los manipulo como objetos puros, porque ya es el contenido pasado a objetos y es como venimos trabajando. Si yo ahora quiero agregar un dato, por ejemplo, voy a agregar el 5, que no lo tengo, nombre. Vamos a jugar un juego de que ya está el pool. Ahora va a ser una de simulación, plataforma, va a ser de PC y compañía alguna soft. Fíjense que ahora cuando le voy a agregar el dato al XML, yo tengo el documento, lo vuelvo a cargar y ahora digo dentro del documento, esto es igual que antes, dentro del elemento juegos le voy a agregar el elemento juego. O sea que dentro del elemento juegos le voy a agregar un nuevo elemento juego que en este caso, fíjense, antes me manejaba todo con el elemento, ahora tengo un atributo. Entonces, new X attribute, siempre tiene un X adelante, o sea que es lo más intuitivo que hay. Si tengo un atributo, va a ser X attribute. Si tengo un elemento, va a ser X element. Entonces, dentro del elemento juegos, les repito, agrego un nuevo elemento juego, que este elemento juego tiene un atributo y tiene un elemento llamado nombre, género, plataforma. Fíjense que acá le digo cómo se llama el elemento dentro del XML y después de la coma le paso el valor que se va a mapear con ese atributo, con ese elemento y el trim obviamente para no quedar espacios en blanco. Cuando termino de pasarlo tengo el save. Fíjense, guardo en el documento, bueno, y ya lo guardé. Si yo voy a ver el XML, sí, lo quiero actualizar. Fíjense, lo acabo de grabar, pull, y ahora lo voy a mostrar. De esta manera, van a ver que dentro del código tengo los enum para elegir los tipos de género, porque ahora después los voy a usar para búsqueda. Y le pasó el combo de los géneros. Agrego el dato
vuelvo a leer todo. O sea que hago lo mismo que antes, vuelvo a leer, instancio cada uno y devuelvo una lista de juegos. Antes si tenía 5, antes tenía 6, 5, perdón, porque estaba en 4, así 6 porque arranca el 0. Fíjense, el que acabo de agregar. Es mucho más intuitivo, tanto agregar nodos, porque voy respetando para agregar el elemento, si sé que es elemento, si es atributo, y cuando leo instancio cada una de las propiedades del objeto y lo mapeo con los datos que tengo el XML y me traigo lo que yo le estoy pidiendo. Fíjense que como, es texto plano, yo traigo todos los datos y como al ser texto plano convierto todo lo que me traigo a string. Y después de string al tipo de dato que corresponde. Ahora, si ya sé que va a ser string, todo lo que me traigo lo convertí a string y me olvido. Pero y de juego era un integer y lo paso. Lo mismo que si tengo fechas, cualquier otro tipo, lo vuelvo a convertir. ¿Sí? Devuelvo, en este caso la lista de juegos, y acá tengo el ID pasado en el listbox y el 5, que es el pool. Esto es el alta, el leer y el alta. Ahora vamos a ir dentro de estos a la búsqueda. Lo estoy separando para que no tengan todo junto en uno e ir por partes. En la búsqueda, yo acá tengo otro formulario que este ya directamente en el load está, ¿lo tiene cargado en el load directamente? Sí. Bueno, lo vi para ver que ya directamente me va a leer. Bueno, es más fácil hacer esto. En el load, fíjense, cargo la grilla, cargo el combo género. El combo género es el enum que hay y oculto controles. Entonces, por eso me fue directamente al leer para traerme los datos. El leer, fíjense que es el mismo que tenía antes, porque me voy a seguir manejando ya con clases. Tengo la consulta del elemento juego dentro de juegos, que es el raíz, es el archivo. Entonces, dentro del elemento juego, instancia y recupera el atributo, juego atributo, que va a ser ID, lo convierto, el nombre, género, todos los datos los recupero y lo paso a lista. Con esa lista después la devuelvo a una grilla. Para que antes le pasé el listbox, ahora ya directamente nos manejamos con grilla, que están más acostumbrados. Yo ahora sí quiero hacer una búsqueda, ¿no? Yo me paro en género, quiero que me traiga todos los que son deportivos. Entonces, yo acá puse 2 radio button, puedo ingresarlo por texto. Recuerden que como XML es case sensitive, entonces por eso género los cargué con un combo para que cuando busco sé que va a ser uno de esos y no cargo a mano, que puedo poner deportivo todo en mayúscula, minúscula y demás. Generalmente todos los campos de búsqueda traten que sean de algún combo o que sean datos uniformes. Yo puedo escribir ahora PC con lo de alta, con todo en minúscula y no me lo va a buscar. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, yo ahora voy a buscar y lo que hago en la consulta de LinkQ es, si hasta ahora me estaba trayendo todos los datos, ahora le voy a agregar un lugar. Nada más que eso. Entonces yo tengo en la consulta, dentro del elemento juego, dentro del archivo XML juegos y el elemento juego, cuando el elemento punto género, obviamente que lo tengo que mapear, que va a ser string porque estoy manejando objetos, va a ser igual al campo buscar. Campo buscar es lo que yo le estoy pasando, lo hice genérico y lo convierto a string. Cuando eso es igual, que me traiga todos los datos que hay. Y puede haber uno, puede haber varios. Entonces, cuando va recorriendo, me lo agrega, cuando lo encuentra, a la lista. Fíjense, ahí lo agrego y me va a devolver solamente los que tenían género deportivo, ¿no? Si yo ahora me voy a plataforma
y le pongo PC como había antes, yo busco en el XML, fíjense que es el mismo método, que es campo buscar. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo, me va a buscar, en este caso es otra consulta, porque en otro buscaba por género, acá es la consulta, pero con Dogware el elemento es plataforma. O sea, cuando buscan por cada elemento, van a tener que definir qué elemento, si no lo tienen que pasar acá y de este lado. Es otra forma para hacerlo más genérico. Yo acá se lo separé porque es la primera vez que lo vean, que lo ven, entonces para que le puedan hacer un control. Empiezo a recorrer, busco los que tienen ese dato, tengo en el lugar, hago la consulta y me va a traer todos los datos que figura PC. Si no tengo nada, no me va a devolver nada. Fíjense. Acá me trajo todos los de PC. Supongamos que busco algo que no exista. Fíjense, le voy a dar F5, que la lista que me va a devolver va a estar vacía. Así que, por eso les digo, si la idea de las búsquedas es que sean todos campos uniformes que sepan cómo existe. Fíjense, si yo le pongo PC en minúscula, sí me busca algo. Ven que no trae nada. Entonces la idea, y PC en mayúscula, como están cargados en la plataforma, en la consulta me trae todos. Entonces tengan en cuenta esto de las búsquedas. Vamos con la última parte, que va a ser el famoso ABM dentro de lo que es LinkU con XML con clases, que es como nos vamos a manejar nosotros. Acá directamente también van a ver que es el mismo select. Traigo los datos, la idea es agregar un nodo, el agregar ya lo vimos, pero lo vamos a repetir. Vamos a cargarle el 7, el nombre prueba alta, género arcade, plataforma alta, plataforma, compañía alta, compañía. Suena de otra manera, pero bueno, así después le ponemos el modificar y borrar. Entonces vamos a agregar el nodo. El agregar es como veníamos haciendo. Yo acá tengo mi método agregar, y lo que hace agregar es toma los datos, primero cargo el documento, juegos, y le digo que en el documento, en el raíz que va a ser juegos, se los abro acá al costado, en el raíz que va a ser juego hay un elemento llamado juego. Ahí le voy a agregar un atributo y los elementos nombre, género y plataforma. Cuando le agrego todos los datos, tengo el save y voy a leer como vengo haciendo en los ejemplos anteriores. Directamente instancio la clase, es decir, digo que en la consulta, dentro del elemento juego, dentro del archivo XML juegos, todos los elementos que estén dentro de juego. Y ahí instancio la clase para traerme los datos planos y convertirlos a objetos, se los voy asignando las propiedades del objeto. Cuando tengo todo eso ya, esa consulta que es un objeto, la convierto a lista y se la paso a juego. Y así por cada una. Y cuando termino devuelvo la lista de juegos. Le doy F5. Fíjense, me traje los datos. Como hace un rato buscábamos por esos datos, bueno, lo que voy a hacer, fíjense que lo que puedo recuperar también los datos de ser objetos, instancia de un objeto, le digo que los datos que están parados esos objetos los convierto y lo voy pasando a los topos. Es una manera de recuperar los datos de la grilla, como ya venimos haciendo, y pasarlos. ¿Esto para qué me sirve? Para el modificar. Entonces, como estaba con el 7,
Vuelvo al sitio y ahora lo voy a modificar. Nombre era prueba. Modificar. Plataforma. Modif. Y compañía modificada. Todo lo vamos a pasar al 7 que acabo de crear. Entonces, cuando voy a modificar, lo que hago, pregunto si tengo algo seleccionado en la grilla. Si no, le digo que presione, que marque el nodo que quiero modificar. Me paro en el nodo, ahí le digo modificar. Fíjense que modificar nodo, ¿qué le paso? El ID. Porque ¿qué voy a hacer? Cuando voy a modificar, cargo el documento y en la consulta, cuando juego es descendiente dentro de juego, ¿qué quiere decir eso? Que dentro del documento, acá le agrego los cambios que es el 7, dice dentro de juego, todos los elementos descendientes dentro de juego, cuando el atributo, busco el atributo dentro del juego, es igual al que le paso. Entonces ahí estoy haciendo una búsqueda. Cuando encuentro el que quiero, bueno, cuando encuentro el que quiero, ahí lo selecciono y que hago un for each. Entonces, como lo que estoy buscando es un elemento más allá, me va a traer todos los datos, voy a modificar el elemento porque el atributo va a ser el ID. Entonces, todos los demás campos, como eran elementos, voy a buscar y voy a decir que el elemento se va a modificar cuando el ID sea 7. Fíjense. Entonces, recupero los datos del de los txt y se lo paso al elemento nombre, género, plataforma, y de esa manera los cambio. Fíjense que tomamos los datos del combo. Fíjense que es combo no value, sino combo.text, porque es el texto que estoy tomando. Entonces ahora piso todos los datos y lo grabo. Cuando lo grabo, vuelvo a listar, a que me lea todos los archivos para nosotros actualizarlos. Entonces fíjense que era el 7, usé la búsqueda que vimos en el ejemplo anterior y dentro de la búsqueda hacemos un for each de un X element. ¿Para qué? Para pisar los datos del texto plano. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero borrar este ejemplo? Bueno, acá cliqué para que me recupere los datos, pero voy a querer borrar el 6. Vamos a borrar el 6. Voy a borrar nodo. Me pregunto si tengo seleccionado y dentro del nodo recupero el ID. Hago la consulta, que busco todos los descendientes, fíjense con el atributo la misma consulta que antes, porque tengo que tener un campo único que no pueda modificar. La idea es que sea el atributo, el ID que va a ser el código. Entonces, cuando yo lo encuentro, le digo que en esa consulta me lo remueve directamente, recorre todo lo demás como ninguno es igual, porque recorre todos los nodos, guarda el documento y vuelvo a cargar la grilla. Fíjense que lo pasó a mejor vida va. Me tomó el 7, digamos con el 6 también, borrar nodo, el F5. Ven que el 6 también lo borró. Entonces ahora si yo acá le quiero mostrar que ya me lo hace, y limpio los campos con este. Así que la idea también es cuando terminen limpien los campos, yo en este caso se los dejé para ver cuando recuperaba los datos y demás. Fíjense que es mucho más intuitivo y mucho más simple lo que es el ABM con LINQ y con leer con clases. Bueno, espero que el video les haya gustado.